Hace unos días, la Agencia Espacial Europea publicó lo que describió como la imagen más cercana jamás tomada del objeto 3/Atlas, un visitante interestelar que ha fascinado y, al mismo tiempo, inquietado al mundo. Se han invertido miles de millones de dólares en tecnología espacial. 7 orbitadores marcianos fueron posicionados con precisión para capturar la imagen de toda una generación. ¿Y qué obtuvimos? Un punto blanco borroso, como si alguien hubiera estornudado sobre la lente de la cámara. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron, no de asombro, sino de indignación. Astrónomos aficionados, con telescopios instalados en sus propios jardines, estaban tomando fotografías más nítidas de cometas situados millones de kilómetros más lejos. Y, sin embargo, la NASA, con su orbitador de reconocimiento de Marte, equipado con la cámara más potente jamás enviada a otro planeta, permanecía completamente en silencio. La excusa de un cierre gubernamental ya no se sostiene, especialmente cuando se sabe que tanto los orbitadores chinos como los emiratíes también han guardado un misterioso silencio. Para cuando termines de escuchar esto, quedará menos de una semana antes de que 3/Atlas desaparezca detrás del Sol, más allá del alcance de cualquier telescopio terrestre, justo en el punto máximo de su actividad esperada. Y si el físico de Harvard Avi Loeb tiene razón, lo que ocurra después podría cambiar todo lo que creíamos posible sobre nuestro vecindario cósmico. Si este misterio te intriga tanto como a mí, dale me gusta y suscríbete para seguir la historia en tiempo real. Cuéntame en los comentarios desde donde escuchas, qué hora es allí, y si crees que nos están diciendo toda la verdad sobre 3/Atlas. Y si deseas ayudar a que nuestra comunidad crezca, comparte esta historia en X, Facebook, Reddit o en tu mensajero favorito. Gracias, como siempre, por tu apoyo. Los días 7 y 8 de octubre de 2025 serán recordados como el momento en que la comunidad espacial mundial perdió la paciencia. Durante meses, habíamos estado esperando esto. 3/Atlas, solo el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar, estaba haciendo su acercamiento más próximo a Marte. 7 naves espaciales, pertenecientes a 4 agencias distintas, estaban listas para capturar imágenes como nunca antes se habían visto. La expectación era real. Los científicos prometían claridad, respuestas, tal vez incluso pruebas de la verdadera naturaleza de este misterioso objeto. Y entonces llegaron las imágenes. El orbitador europeo ExoMars 3 Gas Orbiter, situado a unos 30 millones de kilómetros en el momento de máximo acercamiento, publicó una serie de fotografías que solo pueden describirse como profundamente decepcionantes, un tenue punto blanco difuso desplazándose lentamente sobre un fondo estelar. Sin detalle. Sin estructura. Nada que pudiera indicar si estábamos viendo un cometa natural o algo mucho más extraño. La reacción fue inmediata y furiosa. Una cuenta popular en X, llamada Astronomy Labs, publicó una comparación que se volvió viral en cuestión de horas. A un lado, una imagen nítida y detallada del cometa Lemmon, capturada por un astrofotógrafo aficionado con una simple cámara sin espejo. Al otro, la imagen de 3/Atlas de la ESA. El texto decía: si una cámara sin espejo en un jardín puede fotografiar el cometa Lemmon, ¿por qué la NASA no puede fotografiar 3/Atlas pasando justo al lado de Marte?
Esa publicación ya ha acumulado millones de visualizaciones, y sigue creciendo. Pero fue un comentario posterior el que dio en el blanco. Miles de millones en financiación, ¿y esto es lo mejor que pueden hacer? Parece más un globo meteorológico entre la niebla. Para entender la indignación, debemos comparar lo que la gente esperaba con lo que realmente recibió. La cámara Cassis, a bordo del Trace Gas Orbiter, tiene una resolución angular de 11,36 microradianes por píxel a una distancia de 30 millones de kilómetros. Eso equivale a aproximadamente 340 kilómetros por píxel. Como referencia, se estima que el núcleo de 3/diagonal Atlas mide entre 5 y 46 kilómetros de diámetro, lo que significa que su cuerpo sólido ocuparía apenas una fracción de un solo píxel en esas imágenes. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La ESA sabía esto de antemano. Sabían que sus cámaras estaban diseñadas para fotografiar la brillante superficie de Marte desde unos pocos cientos de kilómetros, no objetos débiles a decenas de millones de kilómetros de distancia. Nick Thomas, investigador principal de Cassis, lo admitió abiertamente en una declaración oficial. Fue una observación muy desafiante para el instrumento. El cometa es entre 10.000 y 100.000 veces más tenue que nuestros objetivos habituales. Entonces, ¿por qué publicar las imágenes, sabiendo que serían insuficientes? ¿Por qué crear meses de expectación solo para mostrar algo que no aporta absolutamente nada nuevo? La explicación oficial fue sencilla: publicaron lo que tenían, los mejores datos posibles con ese equipo. Pero el momento elegido parecía calculado, casi como una válvula de escape. Darle al público algo, lo que fuera, mientras los verdaderos datos permanecen bajo llave. Porque no te equivoques, hay mejores imágenes. Mucho mejores. Y nos las están ocultando. Para cuando 3/diagonal Atlas se ocultó tras el Sol, el debate ya había cobrado vida propia. El astrónomo aficionado conocido en línea como Dobsonian Power respondió con calma y profesionalismo. Su tono fue medido, científico, y apropiadamente prudente, lo que solo hizo que la reacción a su imagen fuera aún más reveladora. En menos de 24 horas, varios sitios publicaron artículos de desmentido. Los titulares decían: Telescopio amateur captura extraña imagen de 3/diagonal Atlas, y aquí está porque no es lo que parece. El momento parecía casi coordinado. El tono, defensivo. Como si alguien necesitara establecer rápidamente una narrativa oficial, que no se había fotografiado nada inusual, que cualquier anomalía visible era simplemente un artefacto técnico, antes de que la imagen ganara demasiada atención en línea. Y entonces comenzaron las guerras del realce. Usuarios en Reddit, X y numerosos foros alternativos comenzaron a descargar las imágenes originales de la ESA y a procesarlas con sus propios métodos. Algunos usaron técnicas tradicionales de apilamiento astrofotográfico. Otros recurrieron a herramientas de ampliación basadas en inteligencia artificial, diseñadas para restaurar imágenes de baja resolución. Y algunos se sumergieron directamente en el caos, aplicando modelos de aprendizaje automático entrenados para reconstruir detalles a partir de datos incompletos. Los resultados fueron extremadamente dispares. Algunos mostraban solo versiones ligeramente más nítidas del mismo borrón débil. Otros revelaban lo que parecían ser bordes geométricos,
patrones, estructuras demasiado precisas para hacer simples mezclas de hielo y polvo. Pero ahí radica la paradoja. En el momento en que comienzas a mejorar agresivamente una imagen, especialmente con inteligencia artificial, dejas de observar la realidad. Empiezas a ver lo que el algoritmo cree que debería estar allí, según lo que ha aprendido. Entrena un modelo con miles de imágenes de naves espaciales, y cuando le pidas que aclare una mancha borrosa, podría inventar una nave. Un callejón sin salida científico, envuelto en la ilusión de la claridad. ¿Quieres que mantenga este mismo tono para todo el texto siguiente, más narrativo o con pequeños matices de suspenso científico? Puedo continuar con la siguiente sección inmediatamente. Sin embargo, la avalancha de versiones mejoradas tuvo un efecto inesperado. Enturbiaron tanto las aguas que distinguir las observaciones genuinas de los aficionados de las falsificaciones deliberadas se volvió casi imposible. En las 48 horas posteriores a la publicación de la foto de la ESA, decenas de supuestas versiones mejoradas circulaban ya por Internet. Algunas mostraban superficies metálicas. Otras, lo que parecían paneles solares o antenas. Unas pocas incluso exhibían luces encendidas, o motores. La mayoría eran falsificaciones evidentes, obras digitales de personas con demasiado tiempo libre y mucho dominio de Photoshop. Pero entre ese ruido visual había algunas imágenes que se sentían distintas, más contenidas, menos sensacionalistas, lo suficientemente coherentes como para hacerte dudar si, entre toda aquella marea de engaños, podía esconderse algo real. El 4 de octubre, un usuario anónimo del foro paranormal de 4chan publicó lo que afirmaba ser información interna sobre 3/Atlas. El hilo se titulaba simplemente, Fuga de datos de la ESA. Comenzaba con una declaración de credenciales, lo bastante específica para sonar creíble, pero lo bastante ambigua para proteger su anonimato. Soy investigador doctoral que trabaja con la Agencia Espacial Europea, con acceso continuo a los datos combinados de observación de 3/Atlas. Internet está lleno de supuestas filtraciones, casi siempre fáciles de descartar como ficción o simple troleo. Pero esta se sentía diferente. El nivel de detalle técnico resultaba inquietante. El autor no afirmaba invasiones extraterrestres ni misiones militares secretas. En cambio, enumeraba 3 anomalías específicas, cada una, si fuera cierta, capaz de reescribir lo que creemos saber sobre este objeto. Anomalía 1, la imposibilidad química. Según afirmaba, el análisis espectroscópico mostraba que 3/Atlas emitía unos 100 kilogramos de níquel gaseoso por segundo, pero casi nada de hierro. En la química estelar y planetaria normal, el níquel y el hierro son inseparables. Nacen juntos en el corazón de las supernovas, viajan lado a lado por el espacio interestelar y aparecen siempre unidos en cometas y asteroides. Encontrar níquel sin hierro es como encontrar humo sin fuego. Rompe las bases mismas de cómo entendemos el comportamiento de la materia en entornos cósmicos naturales. Anomalía 2, la paradoja térmica. El objeto expulsaba enormes volúmenes de gas y polvo, comportamiento típico de un cometa calentado por el Sol. Pero las lecturas infrarrojas mostraban que se mantenía frío, mucho más frío de lo que la física permitiría, dada su proximidad al Sol y la intensidad de su desgasificación.
El post lo comparaba con un hombre sudando dentro de un congelador. La física no coincidía con la observación. Anomalía 3. La precisión de la trayectoria. El usuario mencionaba un dato ya observado por Avi Loeb, que 3/Atlas ingresó al sistema solar con una inclinación orbital de solo 4,89 grados respecto al plano eclíptico terrestre. Pero añadía algo que Loeb no había subrayado: el camino no era solo inusual, era perfectamente recto. Un disparo directo desde la dirección del centro galáctico. Sin oscilaciones. Sin perturbaciones. Sin señales de dispersión gravitacional a lo largo de millones, quizás miles de millones, de años. Como si hubiera sido apuntado deliberadamente. Y luego venía la parte que transformaba la publicación de intrigante a profundamente inquietante. El autor afirmaba que el objeto encajaba con el perfil de lo que llamó una entidad postbiológica, ni un cometa natural, ni una nave convencional, sino algo intermedio. Lo describía como poseedor de un sistema de propulsión parcial de 3 fases, con una potencia estimada de 75 megavatios, transmitiendo continuamente una señal activa de sondeo en todo el sistema solar. El mensaje concluía con una propuesta teórica. 3/Atlas, sostenía, podría ser un objeto cuántico macroscópico, concretamente una Q-ball, abreviatura de Quantum Ball, una construcción teórica exótica de la física de partículas. Un tipo de solitón no topológico que, en teoría, podría existir a escalas mucho mayores que las subatómicas. Si fuera estable, una Q-ball podría mostrar propiedades imposibles según la física clásica. Densa y a la vez difusa, capaz de absorber y redistribuir energía instantáneamente a través de toda su estructura. Eso podría explicar tanto la paradoja térmica como la firma de níquel sin hierro, si su estado cuántico interno favoreciera ciertos isótopos sobre otros. En menos de 18 horas, capturas de pantalla del post se habían propagado por Reddit, X y foros de investigación de ovnis. Un hilo en r/Conspiracy acumuló más de 2000 comentarios antes de ser eliminado por los moderadores por afirmaciones no verificadas. Pero eliminarlo no detuvo la discusión, solo la dispersó, generando decenas de debates paralelos en distintas plataformas. Algunos se centraban en la química. Otros, en la trayectoria. Y otros más lo conectaban con la famosa señal WOW, de 1977, especulando que 3/Atlas podría estar relacionada. Ese mismo 4 de octubre, el rover Perseverance de la NASA, operando dentro del cráter G0, capturó algo extraño en el cielo nocturno de Marte. La imagen, tomada con su cámara de navegación derecha, mostraba una estela alargada de luz, unas 4 veces más larga que ancha. A simple vista, parecía una exposición prolongada típica de un objeto en movimiento. Los cometas y asteroides suelen verse así cuando la cámara sigue las estrellas en lugar del objeto. Procedimiento estándar, salvo que los cálculos no cuadraban. Al calcular el tamaño aparente de la estela según las especificaciones conocidas de la cámara y la distancia a 3/Atlas en ese momento, los observadores obtuvieron un número inquietante, 50.000 kilómetros de longitud. Eso no es un núcleo cometario. Ni siquiera un cometa con cola. Es otra cosa completamente distinta. Para comparar, el diámetro de la Tierra es de menos de 13.000 kilómetros.
Si esa estela representaba el tamaño físico real de 3I/Atlas, estaríamos ante un objeto casi 4 veces más ancho que nuestro planeta. Las redes sociales estallaron en especulación. ¿Era 3I/Atlas en realidad una gigantesca nave cilíndrica? ¿Había estado ocultando su tamaño y forma verdaderos tras una nube difusa de gas y polvo todo este tiempo? El momento parecía significativo. La imagen apareció justo un día después de su paso cercano por Marte, precisamente cuando todas las agencias espaciales oficiales habían guardado silencio. Algunos lo vieron como confirmación de que se había fotografiado algo profundamente anómalo, algo que no podía explicarse fácilmente. La especulación creció tan rápido que la congresista estadounidense Anna Paulina Luna, conocida por su interés en fenómenos aéreos no identificados, contactó directamente a Avi Loeb para pedir un análisis. Piénsalo un momento. Una miembro en ejercicio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sintió la necesidad de consultar a un físico de Harvard sobre una fotografía tomada desde Marte. Loeb respondió con un análisis detallado y, en apariencia, tranquilizador. Calculó que la cámara de navegación del Perseverance tiene una resolución angular de 0,33 miliradianes por píxel. En el momento de la foto, 3I/Atlas estaba a unos 38 millones de kilómetros, lo que equivale a unos 12.500 kilómetros por píxel. La estela abarcaba unas 4 unidades, produciendo esa longitud aparente de 50.000 kilómetros. Pero, explicó Loeb, se trataba de un artefacto de imagen, una exposición compuesta. La estela no mostraba el tamaño del objeto, sino su movimiento a través del cielo marciano durante una integración prolongada, probablemente unos 10 minutos de exposición acumulada. Su razonamiento era sólido. Marte orbita el Sol a unos 24 kilómetros por segundo, mientras que 3I/Atlas se movía en dirección opuesta a 67 kilómetros por segundo. Eso da una velocidad relativa de unos 90 kilómetros por segundo, lo que significa que en 10 minutos habría recorrido casi exactamente 54.000 kilómetros. La forma, en otras palabras, no era el objeto, era su trayectoria, difuminada en el tiempo. Caso cerrado, ¿verdad? Excepto por una frase en el análisis de Loeb, una sola línea a la que los teóricos de la conspiración se aferraron como a una cuerda. Si las imágenes del NavCam representan exposiciones individuales más cortas de 3,28 segundos, entonces el brillo y la longitud angular de la fuente observada implican que no se trata de 3I/Atlas. En ese caso, la fuente debe estar mucho más cerca de la cámara. Espera. Si esas eran tomas únicas, entonces lo que Perseverance fotografió no era 3I/Atlas en absoluto. Era otra cosa. Algo mucho más cercano a Marte. Esa sola aclaración abrió una puerta que ninguna explicación posterior pudo cerrar por completo, porque la NASA nunca ha confirmado si la imagen fue una composición o una exposición individual. No se publicaron los metadatos. No se proporcionaron los tiempos de exposición ni el número de cuadros apilados. La justificación del cierre gubernamental se aplicó aquí también, sin personal para procesar consultas, nadie que confirmara los detalles técnicos básicos de cómo se tomó realmente la imagen.
El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Beagle de la Universidad Estatal de Ohio detectó una ráfaga de energía de radio de 72 segundos, tan inusual y tan perfectamente estructurada, que el astrónomo Jerry Amman la rodeó en el impreso y escribió una sola palabra en tinta roja: ¡Wow! Durante casi 5 décadas, esa señal ha permanecido como uno de los mayores misterios en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Procedía de la dirección de la constelación Sagitario, cerca de una de sus regiones estelares más densas. Era de banda estrecha, concentrada en una frecuencia específica, y nunca se repitió. Cientos de observaciones posteriores, miles de horas de escucha dirigidas al mismo punto del cielo, nada. Solo aquel estallido único hace 48 años, seguido de un silencio eterno. Hasta que Avi Loeb hizo los cálculos para 3/diagonal Atlas. Determinó dónde se encontraba el objeto el 12 de agosto de 1977, solo 3 días antes de que se detectara la señal WOW. La respuesta. A unas 600 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, 600 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Más importante aún, calculó la dirección desde la que 3/diagonal Atlas se aproximaba en ese momento: ascensión recta 19 horas 40 minutos, declinación más 19 grados. La señal WOW provenía de ascensión 19 horas 25 minutos, declinación 27 grados, una separación de unos 9 grados. En la inmensidad del espacio, donde los objetos pueden llegar literalmente desde cualquier dirección, la probabilidad de tal alineación es de aproximadamente 0,6%. No imposible, pero profundamente sospechosa. Loeb fue más allá. Se preguntó: si 3/diagonal Atlas hubiera transmitido la señal WOW desde esa distancia, ¿qué potencia habría necesitado su transmisor? El cálculo es directo: la intensidad registrada osciló entre 54 y 212 Hanskis dentro de un ancho de banda de 10 kHz a esa distancia, lo que equivale a una potencia emisora de entre medio gigavatio y 2 gigavatios. A modo de comparación, un reactor nuclear típico en la Tierra produce alrededor de 1 gigavatio. En otras palabras, hablamos de la energía de una planta nuclear enfocada en un haz de radio estrecho. Imposible para una civilización primitiva, pero perfectamente razonable si alguien quisiera enviar una señal detectable a través del espacio interestelar sin desperdiciar energía en una transmisión omnidireccional. Hay otro detalle difícil de ignorar. La señal WOW fue registrada en la frecuencia 1420.450056 MHz, desplazada al azul unos 10 km por segundo hacia la Tierra respecto a la línea del hidrógeno. Ese desplazamiento indica que la fuente se movía en nuestra dirección. 3/diagonal Atlas se aproxima actualmente al Sol a unos 60 km por segundo. Loeb sugiere que, si el objeto tiene capacidad de maniobra, podría haberse movido más lentamente en 1977, acelerando después al detectar planetas en la zona habitable de nuestro sistema solar, una especie de impulso de reconocimiento, un escaneo de radar para buscar señales de vida tecnológica antes de acercarse más. Eso es lo que hace que toda esta conexión resulte tan inquietante. Verificarla sería absurdamente sencillo: apuntar un radiotelescopio hacia 3/diagonal Atlas y escuchar en la frecuencia de la línea del hidrógeno. Si transmite, lo sabríamos en cuestión de horas. Si guarda silencio,
La conexión con la señal WOW sería probablemente coincidencia. Una prueba simple. Una respuesta definitiva. Y sin embargo, como señaló Loeb en su último artículo, ningún radiotelescopio ha reportado datos sobre 3I/Atlas. El Very Large Array no lo ha observado. El plato de Arecibo ya no existe. El Green Bank Telescope no ha publicado nada. Ni siquiera SETI, la organización dedicada precisamente a buscar señales extraterrestres, ha hecho mención pública alguna de un monitoreo. El silencio de la comunidad radioastronómica es ensordecedor. Imagina lanzar un dardo a un globo terráqueo con los ojos vendados desde el otro extremo de la habitación, y no solo acertar, sino hacerlo a pocos grados del ecuador. Esa es la improbabilidad estadística que enfrentamos al observar cómo 3I/Atlas entró en nuestro sistema solar. Los objetos interestelares pueden venir de cualquier dirección. Sus ángulos de entrada deberían distribuirse aleatoriamente. Y sin embargo, 3I/Atlas llegó con una inclinación orbital de solo 4,89 grados, menos del 1% de todos los ángulos posibles. Loeb lo ha subrayado en cada entrevista y publicación desde julio. La trayectoria no es solo inusual, es estadísticamente extraordinaria. Los otros objetos interestelares descubiertos, Oumuamua 2017 con 123 grados, 2I/Borisov 2019 con 44, siguieron trayectorias aleatorias, exactamente como se espera de cuerpos naturales. 3I/Atlas es el caso atípico. La excepción. El que no encaja. Incluso considerando márgenes de error, las probabilidades siguen siendo mínimas. Y cuando se combinan con las demás anomalías, la química imposible, la paradoja térmica, la coincidencia con la señal WOW y el silencio de las agencias, el resultado deja de parecer casualidad. Una sola rareza puede explicarse. Pero muchas, alineadas en el mismo fenómeno, comienzan a parecer un patrón. A partir del 5 de octubre, algo extraño empezó a ocurrir. Usuarios en varias plataformas reportaron que sus publicaciones sobre 3I/Atlas estaban desapareciendo, no marcadas, no etiquetadas como desinformación, simplemente borradas. Un usuario de Reddit documentó cómo su análisis sobre las anomalías químicas ganó cientos de votos y comentarios, hasta que el hilo desapareció sin aviso. Al intentar republicarlo, el sistema lo bloqueó. Un veto silencioso. En X, antes Twitter, varias cuentas notaron lo mismo. La popular Astronomy Dives, que había viralizado la crítica a la ESA, vio caer su alcance drásticamente después del 7 de octubre. Publicaciones que antes llegaban a decenas de miles de personas, de pronto no superaban unos pocos cientos de vistas. Sin avisos. Sin restricciones visibles. Solo un apagón algorítmico silencioso. YouTube también comenzó a intervenir. Creadores que subían análisis sobre 3I/Atlas empezaron a recibir avisos de desmonetización. Las razones variaban: temas sensibles sin contexto adecuado, contenido científico potencialmente engañoso, o la ambigua etiqueta no apto para todos los anunciantes. El patrón era evidente. Podías decir que 3I/Atlas era solo un cometa, eso estaba bien, monetizado, promovido. Pero si insinuabas que existían anomalías dignas de estudio, tu video se volvía repentinamente no adecuado.
Facebook fue más directo. Su sistema de verificación comenzó a etiquetar agresivamente cualquier mención del tema. Las publicaciones sobre la filtración de 4chan aparecían marcadas como contexto faltante. Las que mencionaban las anomalías de trayectoria eran calificadas de parcialmente falsas, incluso cuando solo citaban los cálculos publicados de Loeb. Los artículos de verificación ofrecían tranquilidad. Las agencias espaciales confirman que no hay amenaza. Los expertos dicen que las rarezas son fenómenos naturales. El mensaje subyacente era claro: no te preocupes. No indagues. Confía en las autoridades. La coincidencia temporal era. La coincidencia temporal parecía coordinada. Todo se intensificó dentro de las 48 horas posteriores a la publicación de la foto de la ESA, en el punto álgido de la frustración pública por la falta de imágenes claras. Es el tipo de patrón que hace que los conspiracionistas se sientan reivindicados y que los escépticos pongan los ojos en blanco ante la paranoia. Porque aquí está el asunto: las plataformas suprimen contenido todo el tiempo. Los algoritmos cambian, el alcance fluctúa, los verificadores señalan desinformación. Es un comportamiento normal de plataforma, no una prueba de censura organizada. A menos que haya un patrón. A menos que todo suceda de manera simultánea, apuntando a un tema específico, justo cuando el interés público es máximo y las respuestas oficiales escasean. Algunos creadores empezaron a usar lenguaje codificado para evitar la supresión. En lugar de 3/Atlas, decían el visitante o el objeto. En vez de extraterrestre, empleaban no terrestre o anómalo. Era como ver nacer un vocabulario nuevo en tiempo real, solo para poder hablar de algo que las plataformas claramente no querían que se discutiera abiertamente. El efecto Streisand en vivo: cuanto más se suprimía el contenido, más asumía la gente que había algo que ocultar. Cuanto más fuerte presionaban los verificadores, menos se confiaba en la narrativa oficial. Cada intento por gestionar la conversación solo profundizaba la sospecha de que la conversación necesitaba ser gestionada. 29 y 30 de octubre, marquen esas fechas. En menos de 72 horas, 3/Atlas alcanzará el perihelio, su mayor aproximación al Sol. Pasará a una distancia de aproximadamente 0,22 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte. Para un cometa natural, este es el momento de la verdad. A esa distancia, la intensa radiación solar debería desencadenar un desgasificado violento, quizá incluso la fragmentación. Ya lo hemos visto: los cometas se acercan, el calor resulta excesivo y se desintegran. Es un espectáculo. Si 3/Atlas es simplemente un bloque ordinario de hielo y roca de otro sistema estelar, eso es exactamente lo que debería ocurrir. El problema es que no podremos verlo. 3/Atlas estará en el lado opuesto del Sol respecto a la Tierra durante el perihelio. Todos los telescopios terrestres serán inútiles. El objeto quedará perdido en el resplandor solar, completamente oculto justo cuando debería estar más activo y revelador. Algunos lo llaman mala suerte. Otros ven una conveniencia sospechosa. Si quisieras hacer algo sin que te notaran, difícilmente escogerías una ventana mejor. Avi Loeb ha sido explícito sobre lo que viene. En una entrada publicada el 3 de octubre, el día del sobrevuelo de Marte, expuso dos escenarios. Si 3/Atlas es un cometa natural,
podría estallar en un pico de desgasificación o romperse en fragmentos helados poco después. La luz solar entregará gigavatios de potencia a su superficie. Esa energía tiene que disiparse. Para el hielo y la roca, lo hace en forma de evaporación, sublimación, posiblemente fallo estructural. Pero Loeb añadió una alternativa. Si es tecnológico, podría maniobrar para aprovechar una asistencia gravitatoria solar. O despegar sondas que intercepten la Tierra u otros planetas gracias a su órbita retrógrada, opuesta a la dirección del movimiento planetario alrededor del Sol. Vuelve a leerlo, despegar sondas que podrían interceptar la Tierra. Eso no es observación pasiva, es despliegue activo. La órbita retrógrada es la clave. 3/diagonal Atlas se mueve contra el flujo de los planetas. Eso significa que cualquier sonda que libere no tendría que luchar contra el movimiento planetario para alcanzarnos. Bastaría con colocarse en una trayectoria de intercepción y dejar que la mecánica orbital haga el resto. Desde detrás del Sol, fuera de nuestra línea de visión, sería trivial lanzar algo hacia la Tierra que no se detectaría hasta estar ya cerca. Loeb fue más lejos. Cuando mires el Sol en las próximas semanas, recuerda que 3/diagonal Atlas está pasando detrás de él. Si 3/diagonal Atlas maniobra hacia la Tierra cuando reaparezca al otro lado del Sol, los mercados financieros podrían colapsar. No es una metáfora ni hipérbole. Está sugiriendo que si el objeto demuestra capacidades tecnológicas, si cambia de rumbo hacia la Tierra tras el perihelio, las consecuencias económicas y sociales serían inmediatas y serias. Los mercados reaccionan a la incertidumbre, y la incertidumbre de un posible objeto interestelar hostil ajustando activamente su trayectoria hacia nuestro planeta sería un tipo de incertidumbre existencial. El calendario complica la tensión. El cierre gubernamental deja a la NASA fuera de línea durante una ventana crítica de observación. Las mejores imágenes del sobrevuelo de Marte aún no se han publicado. Los astrónomos aficionados no podrán observar el objeto durante el próximo mes porque estará detrás del Sol. Los radiotelescopios no han verificado transmisiones. Volamos a ciegas en el momento más importante de todo este encuentro. Ya sea por incompetencia o diseño, hemos creado una situación en la que no sabremos qué hace 3/diagonal Atlas en el perihelio hasta después de que ocurra. Hay un grupo que sí estará mirando. El proyecto Galileo, dirigido por el propio Loeb, opera 3 observatorios, en Massachusetts, Pensilvania y Nevada. Están equipados con cámaras de alta resolución, sensores infrarrojos y receptores de radio diseñados específicamente para detectar fenómenos aéreos anómalos. A finales de octubre y principios de noviembre, los 3 funcionarán a máxima cadencia, escaneando el cielo en busca de cualquier cosa inusual. Si 3/diagonal Atlas libera sondas, si hay actividad UAP elevada asociada a su paso por el perihelio, los instrumentos del Galileo podrían registrarlo. Podrían es la palabra clave. 3 observatorios cubren una fracción diminuta del cielo. Si algo llega y esquiva esos campos de visión concretos, lo perderemos por completo. A principios de noviembre, cuando 3/diagonal Atlas emerja de detrás del Sol, volverá a ser visible desde la Tierra. Los telescopios terrestres retomarán el seguimiento. Veremos si sobrevivió intacto al perihelio o si se desintegró por el estrés solar. Mediremos su trayectoria para determinar si realizó correcciones de curso.
Y por fin sabremos si los últimos 4 meses de especulaciones, teorías de la conspiración y preguntas sin respuesta estaban justificadas, o si fue una histeria colectiva en torno a un visitante interestelar perfectamente natural. Si 3/Atlas reaparece en la misma trayectoria con la que llegó, si muestra signos claros de fragmentación o aumento del desgasificado consistentes con el calentamiento solar, si se comporta exactamente como lo hizo 2/Borisov durante su aproximación de 2019 al Sol, entonces el misterio se disipa. Un cometa natural con química inusual y, sí, una trayectoria estadísticamente poco probable. Pero, en última instancia, solo un remanente helado de otro sistema estelar que atraviesa el nuestro. La conexión con la señal WOW pasa a ser coincidencia, la filtración de 4chan, una invención creativa, las imágenes faltantes de la NASA, un retraso burocrático durante un cierre. Todo vuelve a encajar en el marco cómodo donde los objetos interestelares son interesantes, pero no alarmantes. Pero si no es así, si 3/Atlas reaparece con una trayectoria modificada, si demuestra siquiera ajustes de rumbo modestos que no puedan explicarse por empuje de desgasificación, si por fin los radiotelescopios lo apuntan y detectan transmisiones estructuradas, si las imágenes de la NASA acaban saliendo y muestran estructuras geométricas imposibles en un cuerpo natural, entonces estaremos en territorio completamente inexplorado. No solo en lo científico, sino también en lo social, político y económico. Se pondrían en cuestión todos los supuestos sobre nuestro lugar en el cosmos. Y la respuesta de cada gobierno a la posibilidad de un contacto extraterrestre se vería puesta a prueba en tiempo real. Loeb ha propuesto lo que llama la escala de Loeb, una clasificación sobre la probabilidad de que un objeto sea artificial y el nivel de amenaza que podría suponer. El nivel 1 significa casi con seguridad natural, con anomalías interesantes pero explicables. El nivel 10 significa definitivamente artificial, con intención hostil demostrada y capacidad para alcanzar la Tierra. Él ha declarado públicamente que no calificaría a 3/Atlas por debajo de un 2. Incluso en el mejor de los casos, las anomalías son demasiado persistentes, demasiado numerosas, demasiado interconectadas. Un 2 significa probablemente natural, pero con suficientes rasgos sin explicar como para justificar una investigación seria. Significa que no podemos descartar un origen artificial sin más datos. Ahí es donde estamos ahora, en suspenso entre un objeto probablemente natural y un posible artefacto tecnológico. Esperando a noviembre. Esperando imágenes de alta resolución que quizá nunca lleguen. Esperando observaciones de radio que aún no se han realizado. Esperando a ver si 3/Atlas sigue una trayectoria hiperbólica para salir del sistema solar y no volver jamás. O hace algo que nos obligue a considerar que no estamos solos y que no estamos preparados. La ESA ha anunciado que su misión JUICE, el Jupiter Icy Moons Explorer, observará 3/Atlas del 2 al 25 de noviembre con varios instrumentos. Ocurrirá inmediatamente después del perihelio, cuando el objeto debería estar en su punto de mayor actividad. Los datos no estarán disponibles hasta febrero de 2026, debido a los tiempos de descarga y procesamiento. 7 meses de espera para imágenes tomadas en noviembre. 7 meses sin saber si la actividad elevada que registre JUICE es un desgasificado cometario ordinario, o algo totalmente distinto.
7 meses para preguntarnos si el punto borroso que la ESA nos mostró en octubre era realmente lo mejor que podían ofrecer, o si están gestionando cuidadosamente una revelación que aún no saben cómo presentar. Si lo que sea 3/Atlas, haga lo que haga en las próximas semanas, la conversación que lo rodea ya ha revelado algo importante sobre dónde estamos como civilización. No confiamos en que nuestras instituciones nos cuenten la verdad sobre algo de esta magnitud. No aceptamos las tranquilizaciones oficiales. Vemos patrones en el calendario de cierres y en los retrasos de datos que pueden ser reales, o no. Estamos predispuestos a la conspiración porque, como a veces nos ha enseñado la experiencia de forma dura, una conspiración no siempre es una teoría, a veces es información temprana sobre lo que después se convierte en un hecho reconocido. El 1 de octubre de 2025, algo del tamaño de una jirafa pasó entre la Tierra y nuestros satélites, más cerca que la órbita de la Estación Espacial Internacional. No teníamos idea de qué venía. Cuando los astrónomos se dieron cuenta, el asteroide 2025 TF ya se había ido, deslizándose de vuelta a la oscuridad como una sombra que olvidó anunciarse. Piénsalo un momento. Vivimos en una era en la que podemos fotografiar galaxias lejanas tal como eran hace miles de millones de años. Y sin embargo una roca lo bastante cercana como para rozar prácticamente nuestra atmósfera pasó completamente inadvertida hasta que ya estaba en el retrovisor. Si esto te resulta tan inquietante, y tan fascinante, como a mí, considera dar me gusta y suscribirte para mantenerte al día sobre estos pasos cercanos y los misterios que se despliegan sobre nuestras cabezas. Cuéntame en los comentarios desde donde escuchas, qué hora es allí y si crees que deberíamos estar más preocupados, o más asombrados por todo lo que aún se nos escapa en el cielo nocturno. Y, si quieres ayudar a que nuestra comunidad crezca, comparte estos videos en X, Facebook, Reddit o en tu mensajero favorito. Gracias, como siempre, por tu apoyo. El asteroide medía entre 1 y 3 metros, lo bastante pequeño como para que, de haber entrado en la atmósfera, se hubiera desintegrado como una bola de fuego brillante. Nada capaz de amenazar ciudades o civilizaciones. Pero aquí está lo que quita el sueño a los astrónomos: si no podemos detectar de forma fiable algo tan cercano, moviéndose a velocidades con las que podría cruzar la distancia de Nueva York a Los Ángeles en menos de un minuto, ¿qué más podríamos estar pasando por alto? La ESA y la NASA rastrean miles de objetos cercanos a la Tierra, catalogando cuidadosamente aquellos con mayor riesgo de colisión. Para clasificarse como potencialmente peligroso, un asteroide debe tener al menos 140 metros de diámetro y seguir una órbita que lo acerque a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra, unas 20 veces la distancia a la Luna. 2025 TF está muy por debajo de ese umbral de tamaño, lo que explica en parte cómo se les escapó. Nuestros telescopios y sistemas de sondeo están optimizados primero para encontrar los grandes, los que podrían desencadenar otra extinción masiva si impactaran con el ángulo equivocado. Pero este pequeño visitante recuerda que el espacio no está vacío. Bulle de escombros, fragmentos antiguos de la formación de nuestro sistema solar, pedazos de mundos truncados que nunca llegaron a ser planetas, restos de colisiones de cuando la Tierra misma era joven. Gran parte de ese material permanece lejos, encerrado en órbitas estables en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, o a la deriva en el lejano cinturón de Kuiper más allá de Neptuno.
Pero las interacciones gravitatorias, el sutil tirón de la inmensa masa de Júpiter, o el empujón de un cometa que pasa, pueden perturbar esas órbitas, enviando rocas por nuevos caminos que, a veces, cruzan el nuestro. Lo que hace especialmente interesante a 2025 TF no es solo lo cerca que pasó, sino que lo hiciera en un mes en el que el cielo parece inusualmente concurrido de visitantes. Mientras un viajero se nos escurría sin ser visto, otro está haciendo una entrada mucho más teatral. El cometa C/diagonal 2025-A6, más conocido como Lemon por el observatorio que lo descubrió, brilla cada vez más en nuestro cielo de octubre. Astrofotógrafos de todo el mundo están capturando imágenes cada vez más deslumbrantes a medida que esta bola de hielo y polvo ancestral se acerca a un paso cercano por la Tierra. A diferencia del asteroide furtivo que nos sorprendió, Lemon ha sido seguido meticulosamente desde su descubrimiento y ahora está a punto de hacerse visible a simple vista. En las próximas semanas, si las condiciones son favorables y el cielo es lo bastante oscuro, quizá puedas salir y verlo tú mismo, una mancha tenue de luz con una cola fantasmal que se aleja del Sol. Los cometas son fundamentalmente distintos de los asteroides. Si los asteroides son cuerpos rocosos o metálicos formados en el interior cálido del sistema solar, los cometas son cuerpos helados nacidos en sus regiones exteriores y frías. A veces se los llama bolas de nieve sucia, aunque eso se queda corto. El núcleo de un cometa contiene agua congelada, dióxido de carbono, metano y amoníaco, mezclados con polvo y compuestos orgánicos, los ladrillos químicos de la vida. Al acercarse al Sol, la radiación solar calienta su superficie, haciendo que el hielo sublime pase directamente de sólido a gas sin transitar por el estado líquido. Esto crea una atmósfera temporal de gas y polvo que puede extenderse cientos de miles de kilómetros. El viento solar y la presión de radiación empujan este material lejos del núcleo, formando la cola característica, que siempre apunta lejos del Sol, independientemente de la dirección de movimiento del cometa. Lemon no es el único visitante que adorna nuestros cielos este mes. Otro cometa, C/diagonal 2025 R2, CEN, pasará cerca de la Tierra más adelante en octubre a una distancia de 0,26 unidades astronómicas, lo bastante cerca como para ofrecer un espectáculo a cualquiera con binoculares o un pequeño telescopio. Pero los cometas son famosos por su imprevisibilidad. Pueden brillar de repente si la rotación expone hielo fresco a la luz solar o si un chorro de gas lanza una pluma de polvo al espacio. También pueden fragmentarse, rompiéndose por calentamiento solar o por estrés de marea, creando múltiples núcleos, cada uno con su propia coma y su propia cola. Lo que atrae a la gente a observar cometas, además de su belleza, es su conexión con el tiempo profundo. El hielo de estos objetos se formó hace miles de millones de años en las regiones externas del sistema solar, preservado en un congelador cósmico lejos del calor del Sol. Cuando miramos un cometa, estamos viendo material anterior a que la Tierra tuviera océanos, anterior a que la Luna se formara por completo, anterior a que la vida surgiera por primera vez en algún charco templado o fumarola hidrotermal que encendió la química autorreplicante. Algunos científicos creen que los cometas aportaron una fracción significativa del agua de la Tierra, bombardeando el planeta joven y ayudando a llenar sus océanos. Otros proponen que las moléculas orgánicas halladas en cometas, incluidos aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas,
pudieron sembrar nuestro mundo con los ingredientes primordiales de la vida. Este vínculo entre los cometas antiguos y los orígenes de la vida nos lleva a otro hallazgo que está haciendo que los científicos replanteen lo comunes que podrían ser los ingredientes de la vida en todo el universo. A unos 625 años luz de la Tierra, algo notable está ocurriendo alrededor de un planeta joven. El telescopio espacial James Webb ha captado las primeras mediciones directas de un disco formador de lunas, un anillo giratorio de gas y polvo que circunda un exoplaneta llamado QRB. Dentro de ese disco, Webb detectó firmas químicas capaces de dar origen a lunas, cianuro de hidrógeno, acetileno, benceno, propeno, etano y dióxido de carbono. Moléculas ricas en carbono que giran en una estructura que resulta sorprendentemente familiar para los científicos planetarios que estudian la historia temprana de nuestro propio sistema solar. Es un hallazgo histórico. Durante décadas, los astrónomos habían teorizado cómo se forman las lunas, pero nunca habían observado el proceso en acción. Las 4 lunas más grandes de Júpiter, las satélites galileanas, descubiertas por Galileo en 1610, orbitan a su planeta en un solo plano, evidencia de que se condensaron a partir de un disco de material que rodeaba a Júpiter hace miles de millones de años, del mismo modo en que los planetas se formaron del disco alrededor del joven Sol. Las 2 lunas más externas, Ganímedes y Calisto, están compuestas aproximadamente por un 50% de hielo de agua, y probablemente contienen núcleos rocosos de carbono o silicio bajo sus cortezas congeladas. Su composición y órbitas han sugerido durante mucho tiempo que Júpiter albergó alguna vez un disco circunplanetario, en el que el material primordial se acumuló y fusionó para formar lunas. Ahora, con QRB, podemos presenciar un proceso similar desarrollándose en tiempo real, aunque tiempo real en astronomía sea un término relativo. La luz que estamos viendo salió de ese sistema hace 625 años, cuando la Tierra vivía en pleno renacimiento y nadie había imaginado aún la existencia de mundos más allá del nuestro. Desde nuestra perspectiva, estamos observando el nacimiento de lunas. Los detalles son hipnóticos. El planeta orbita una estrella de apenas 2 millones de años, que todavía acumula material de su propio disco protoplanetario. Eso significa que estamos viendo un sistema en su infancia, un vivero cósmico donde varias generaciones de estructuras se forman al mismo tiempo. Lo que más sorprendió a los investigadores fue el fuerte contraste químico entre el disco formador de lunas que rodea al planeta y el disco formador de planetas que rodea a la estrella. El disco circunplanetario alrededor de QRB es rico en moléculas que contienen carbono, pero no muestra signos de agua. En cambio, el disco circumestelar alrededor de la estrella contiene agua, pero carece de la química basada en carbono que se observa en torno al planeta. Esta separación química ocurrió en apenas 2 millones de años, lo que sugiere que la química de los discos evoluciona con rapidez y sigue caminos distintos según las condiciones locales, temperatura, niveles de radiación, campos magnéticos, todos influyendo en qué moléculas sobreviven y cuáles se destruyen. Las implicaciones van mucho más allá de comprender cómo se forman las lunas. Si podemos mapear la química de estos discos en sistemas jóvenes, podríamos comenzar a predecir qué exoplanetas podrían tener lunas, y cuáles de esas lunas podrían reunir las condiciones adecuadas para la vida. En nuestro propio sistema solar, los lugares más prometedores para buscar vida no son los planetas, sino las lunas. Europa, que orbita a Júpiter,
probablemente alberga un océano de agua líquida bajo su corteza helada, calentado por la flexión de mareas generada por la gravedad del planeta. Encélado, una pequeña luna de Saturno, lanza al espacio chorros de agua líquida desde un océano subterráneo, y en esos géiseres los científicos han detectado moléculas orgánicas. Si las lunas que orbitan otras estrellas se forman bajo condiciones similares, el número de mundos potencialmente habitables en la galaxia aumenta drásticamente. Quizá debamos ampliar nuestra búsqueda, no solo a planetas en las zonas habitables de sus estrellas, sino también a lunas que giren alrededor de planetas gigantes en cualquier parte de esos sistemas. Esta nueva perspectiva sobre dónde podría surgir la vida se conecta directamente con las tecnologías que estamos desarrollando aquí en la Tierra, tecnologías que algún día podrían ayudarnos a alcanzar esos mundos distantes, o al menos a comprenderlos mejor. El año 2025 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, marcando un siglo desde el nacimiento de la mecánica cuántica. Y es un momento oportuno, porque todo indica que 2025 será el año en que la computación cuántica pase de la curiosidad de laboratorio a la realidad práctica. En noviembre de 2024, Microsoft y Air Computing anunciaron que habían logrado crear y entrelazar 24 qubits lógicos, un hito técnico que nos acerca a los ordenadores cuánticos capaces de realizar tareas verdaderamente útiles. Para entender por qué esto es tan importante, hay que recordar cómo difieren los ordenadores cuánticos de los que usamos a diario. Los computadores clásicos, ya sean teléfonos inteligentes o supercomputadoras, procesan información mediante bits, unidades que representan 0 o 1, encendido o apagado, verdadero o falso. Todo lo que hace tu dispositivo, desde reproducir un video hasta ejecutar simulaciones complejas, se reduce a manipular enormes cantidades de estos dígitos binarios a velocidades extraordinarias. Los ordenadores cuánticos, en cambio, operan bajo principios completamente diferentes. En lugar de bits, usan qubits, bits cuánticos que pueden existir en una superposición de estados, representando 0 y 1 al mismo tiempo hasta que se miden. No es una metáfora ni un truco, a nivel cuántico, las partículas realmente existen en múltiples estados simultáneos, consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la materia descrita por la mecánica cuántica. Con varios qubits en superposición, un sistema puede representar exponencialmente más información que el mismo número de bits clásicos. 2 bits clásicos pueden codificar 4 valores posibles, pero solo uno a la vez. 2 qubits pueden representar los 4 simultáneamente. 3 qubits pueden representar 8 valores al mismo tiempo. Escálalo, y un ordenador cuántico con unos pocos cientos de qubits podría, en teoría, realizar cálculos que a los superordenadores clásicos les llevarían más tiempo que la edad del universo. El problema siempre ha sido la estabilidad. Los qubits son frágiles. Pierden sus propiedades cuánticas, un proceso llamado de coherencia, cuando interactúan con su entorno. Fluctuaciones de temperatura, campos electromagnéticos dispersos, incluso rayos cósmicos que atraviesan el laboratorio pueden provocar errores. Por eso los ordenadores cuánticos deben mantenerse cerca del cero absoluto y aislados de cualquier interferencia. Aún así, los errores se acumulan con rapidez, haciendo que los cálculos sean poco fiables antes de terminar. El avance que hace de 2024 y 2025 años tan decisivos es el progreso en la corrección cuántica de errores.
La capacidad de detectar y corregir fallos sin destruir el estado cuántico que se intenta preservar. Crear 24 qubits lógicos entrelazados significa construir qubits con corrección de errores integrada, mucho más estables y confiables que los qubits físicos básicos que constituyen el hardware. El entrelazamiento, a su vez, es otro fenómeno cuántico, lo que Einstein llamó con ironía acción fantasmal a distancia. Cuando los qubits están entrelazados, medir uno influye instantáneamente en el estado del otro, sin importar la distancia. Esto permite a los ordenadores cuánticos realizar ciertos tipos de cálculos, como búsquedas en bases de datos o factorización de números primos, mucho más eficientemente de lo que jamás podrían hacerlo los sistemas clásicos. La carrera por construir ordenadores cuánticos prácticos es ahora global e intensamente competitiva. A comienzos de 2025, Japón anunció una inversión de $7.400 millones en tecnologías cuánticas. España destinó 900 millones. En conjunto, la financiación gubernamental mundial supera ya los $10.000 millones, señal de que las naciones ven la computación cuántica no como una curiosidad científica, sino como una infraestructura estratégica, una tecnología capaz de transformar desde el descubrimiento de fármacos hasta la criptografía y la inteligencia artificial. El sector privado está invirtiendo con igual intensidad. Empresas como Google, IBM y Amazon siguen empujando los límites. Google afirma que sus procesadores ya pueden resolver ciertos problemas de forma exponencialmente más rápida que los superordenadores clásicos. IBM ha presentado una hoja de ruta para construir un sistema de 200 qubits lógicos para 2028. Mientras tanto, las startups exploran enfoques alternativos, algunas usan fotones en lugar de circuitos superconductores, otras emplean iones atrapados en lugar de dispositivos de estado sólido. Cada método presenta ventajas y desafíos únicos. Más allá de los hitos de ingeniería, hay algo casi filosófico que captura la imaginación. Estas máquinas operan según principios que desafían nuestra intuición cotidiana sobre cómo funciona la realidad, y, sin embargo, esos mismos principios parecen ser los que rigen el propio universo. La misma mecánica cuántica que hace posibles los qubits también gobierna el comportamiento de los átomos, la estructura de las moléculas y la luz que emiten las estrellas. En cierto sentido, los ordenadores cuánticos nos permiten hablar el lenguaje nativo del universo, para resolver problemas que de otro modo permanecerían sin respuesta. Y uno de esos problemas, el control de la fusión nuclear, nos lleva a otro conjunto de avances que están ocurriendo en el mismo periodo. En los diseños anteriores, crear una configuración de campo invertido, o FRC, por sus siglas en inglés, requería cámaras de formación complejas en ambos extremos del dispositivo, donde el plasma se generaba, aceleraba y luego colisionaba a alta velocidad en el centro. Ahora, los científicos han ideado una forma de generar, calentar y estabilizar el plasma FRC directamente en el núcleo del sistema, utilizando únicamente inyección de haces neutros. Este avance elimina la necesidad de estructuras de formación complicadas, reduce el costo, mejora la eficiencia y acerca la perspectiva de lograr un balance energético positivo antes de que termine la década. Mientras tanto, el sector privado de la fusión en su conjunto se está expandiendo rápidamente. Commonwealth Fusion Systems está construyendo una planta piloto llamada Spark,
cerca de Boston, cuya operación está prevista para 2027. Elion ha completado las primeras pruebas de su nuevo reactor, diseñado para alcanzar el punto de equilibrio usando un enfoque distinto de confinamiento magnético. General Fusion, con sede en Canadá, construye un sistema de demostración basado en un principio completamente diferente, compresión mecánica del plasma, en lugar de confinamiento puramente magnético. Esta diversidad de enfoques refleja tanto la complejidad del desafío como el creciente reconocimiento de que puede haber múltiples caminos hacia la energía de fusión. En diciembre de 2022, los científicos del National Ignition Facility lograron un hito, la primera ignición de fusión, una reacción que produjo más energía de la que se utilizó en los láseres para iniciarla. Fue un logro histórico, la prueba de que la fusión controlada es físicamente posible, pero convertir esa prueba en una planta eléctrica operativa exige resolver incontables problemas de ingeniería. El combustible de fusión, normalmente una mezcla de deuterio y tritio, ambos isótopos del hidrógeno, debe suministrarse de manera continua. Los neutrones liberados por las reacciones transportan una energía enorme, golpeando y activando las paredes del reactor hasta volverlas radiactivas. Los materiales deben soportar años de bombardeo neutrónico sin degradarse. El calor generado debe capturarse con eficiencia y transformarse en electricidad utilizable. Y todo esto debe hacerse a un costo competitivo frente a otras fuentes de energía. Lo que hace que la fusión sea tan atractiva, pese a sus desafíos, es su promesa de energía limpia casi ilimitada. El deuterio puede extraerse del agua de mar, donde ocurre de forma natural, un átomo por cada 6.500 de hidrógeno. A esa concentración, los océanos de la Tierra contienen suficiente deuterio para alimentar a la civilización humana durante millones de años. El tritio es más escaso y debe obtenerse a partir del litio, pero el litio mismo es relativamente abundante. La fusión no produce residuos radiactivos de larga vida, a diferencia de los reactores de fisión. No emite carbono, y un reactor de fusión no puede fundirse ni explotar. El plasma es tan tenue que cualquier perturbación simplemente apaga la reacción. La pregunta ya no es si la fusión funcionará, sino cuándo se volverá práctica y económica. Los optimistas apuntan al progreso acelerado en proyectos tanto públicos como privados, sugiriendo que podríamos ver la primera planta de fusión comercial conectada a la red eléctrica en la década de 2030. Los escépticos recuerdan que la fusión ha estado a 20 años de distancia durante los últimos 60 y advierten que siempre surgen obstáculos técnicos imprevistos. Sin embargo, en 2025, el impulso se siente distinto, impulsado por la convergencia de avances tecnológicos, la inversión global y la urgencia del cambio climático. Por primera vez, parece plausible que un niño nacido hoy crezca en un mundo donde la energía de fusión sea tan común como los paneles solares o los aerogeneradores. Y tal vez esa misma generación pilote naves impulsadas por fusión a través del sistema solar, siguiendo las rutas de antiguos cometas y asteroides, explorando mundos y lunas que hasta ahora solo hemos vislumbrado desde lejos. Uno de esos mundos, Marte, sigue sorprendiéndonos, ofreciendo nuevas pistas de que pudo haber albergado vida alguna vez. En julio de 2024, el rover Perseverance de la NASA perforó una muestra de roca apodada Chava Falls, ubicada en el cráter G0. La roca mostraba características que los científicos de la misión describieron como de las más complejas y enigmáticas que habían visto.
Tras un año de análisis riguroso, los resultados se publicaron en Nature en septiembre de 2025, representando la evidencia más sólida hasta ahora de que Marte podría haber albergado vida microbiana. La palabra clave, por supuesto, es podría. Una de las lecciones más difíciles en astrobiología es que nada es tan simple como parece. Chava Falls se encuentra dentro de un antiguo cauce en una región llamada Bright Angel, que Perseverance ha estado explorando. Hace miles de millones de años, el agua fluyó por esta zona, tallando canales que desembocaban en Jezero, entonces un lago inmenso. La roca es sedimentaria, compuesta de arcilla y limo, justo el tipo de material que, en la Tierra, preserva fósiles y huellas químicas de vida antigua. Los instrumentos del rover detectaron carbono orgánico, azufre, hierro oxidado y fósforo, una combinación que, en la Tierra, suele indicar actividad biológica. Pero lo que realmente llamó la atención fueron las diminutas formaciones apodadas leopard spots, manchas de leopardo, pequeñas inclusiones ricas en fosfato e hierro sulfuroso, distribuidas por toda la roca como el patrón del pelaje de un animal. En la Tierra, cuando los microorganismos metabolizan materia orgánica, suelen producir fosfato e hierro sulfuroso como subproductos. La disposición de estos compuestos en Chava se asemeja a la observada en rocas terrestres que contienen colonias microbianas fosilizadas. Pero aquí está el reto: la química por sí sola puede crear patrones similares sin intervención biológica. La actividad hidrotermal, los procesos volcánicos o incluso los impactos de meteoritos pueden generar depósitos minerales ricos en hierro. La tarea consiste en distinguir entre un origen biológico y uno puramente geológico, basándose solo en la química y la textura, y hacerlo de forma remota, a millones de kilómetros de distancia. Por eso los científicos usan el término posible biofirma. No están afirmando haber encontrado vida, sino sustancias o estructuras que podrían tener un origen biológico, pendientes de más datos y análisis. Es un enfoque deliberadamente prudente, porque afirmar que hemos hallado evidencia de vida extraterrestre, aunque sea microbiana y fosilizada, es una afirmación extraordinaria, y las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. La comunidad científica aprendió esa lección tras la controversia de 1996, cuando se anunció que un meteorito marciano hallado en la Antártida contenía posibles bacterias fosilizadas, una afirmación que los estudios posteriores nunca pudieron confirmar ni refutar del todo. Lo que hace particularmente intrigante el hallazgo de Chava Falls es la edad de la roca. La formación Bright Angel es geológicamente joven, más reciente que muchas de las rocas antiguas previamente examinadas por Perseverance. Las primeras hipótesis sugerían que los signos de vida, si existieron, se encontrarían solo en las formaciones más antiguas, de cuando Marte tenía una atmósfera más densa y agua líquida en superficie. Descubrir posibles biofirmas en rocas más jóvenes implica que Marte pudo haber sido habitable durante más tiempo de lo que pensábamos, o que las condiciones habitables pudieron regresar periódicamente. La actividad volcánica, por ejemplo, podría haber calentado el planeta de vez en cuando, derritiendo el hielo subterráneo y creando oasis temporales donde la vida pudo persistir. La muestra, ahora llamada oficialmente Sapphire Canyon, por una cascada del Gran Cañón, es una de las 30 muestras que Perseverance ha recogido y sellado en tubos de titanio. Juntas, representan un registro geológico marciano, rocas de distintas eras y ambientes,
cada una elegida porque podría contener pistas del pasado marciano. El objetivo final es traer esas muestras a la Tierra mediante la misión Mars Sample Return, aunque el proyecto enfrenta desafíos técnicos y presupuestarios considerables. Si se logra, los científicos podrán analizarlas con instrumentos mucho más avanzados que los enviados a Marte, herramientas capaces de medir proporciones isotópicas, detectar aminoácidos y examinar estructuras minerales a escala atómica. Hasta entonces, el núcleo Sapphire Canyon permanece guardado dentro de Perseverance, un diminuto fragmento de Marte que podría contener el descubrimiento más importante en la historia de la astrobiología, o simplemente un fascinante pedazo de geología. La incertidumbre es, a la vez, frustrante y emocionante. Vivimos en una era en la que la pregunta de si existe vida más allá de la Tierra podría resolverse por fin, no con especulación, sino con observación directa. Ya sea que la respuesta venga de Marte, de las lunas heladas de Júpiter y Saturno, o de los espectros atmosféricos de exoplanetas lejanos, la búsqueda avanza más rápido que nunca, impulsada por tecnologías que hace una generación ni siquiera existían. Y algunas de esas tecnologías, especialmente en el campo de la inteligencia artificial, avanzan tan deprisa que están transformando la ciencia misma. La tecnología funciona, a veces de forma asombrosa, pero transformar esa capacidad bruta en valor real de negocio ha resultado más difícil de lo que sugería el entusiasmo inicial. 2025 se ha convertido en el año de la recalibración, cuando la realidad impone el paso de la experimentación al despliegue con propósito, de preguntar qué puede hacer la IA, qué problemas puede resolver mejor que los métodos existentes. Mientras tanto, las capacidades subyacentes de la IA siguen evolucionando a un ritmo extraordinario. En septiembre de 2025, investigadores de Microsoft anunciaron un avance en simulación de proteínas con un sistema de IA llamado AI2MD. Las proteínas son las máquinas moleculares de la vida, que se pliegan en intrincadas estructuras tridimensionales que determinan su función. Comprender cómo se pliegan e interactúan es esencial para el diseño de fármacos, la ingeniería de enzimas y el estudio de las enfermedades. Pero simular su dinámica siempre ha sido computacionalmente costoso, son moléculas enormes, con miles de átomos regidos por interacciones cuántico-mecánicas a las escalas más pequeñas. AI2MD permite simular estas dinámicas con una velocidad y precisión sin precedentes, lo que podría acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos y terapias. Y ese es solo un ejemplo de cómo la IA está transformando la ciencia. En neurobiología, un modelo llamado Cell Transformer, desarrollado por científicos de UCSF y del Allen Institute, ha producido uno de los mapas más detallados del cerebro del ratón jamás creados, identificando más de 1.300 regiones y subregiones, incluidas áreas nunca cartografiadas. El modelo analiza enormes conjuntos de transcriptómica espacial, en esencia, mapas de qué genes están activos en qué células y dónde se ubican. Esto permite a la IA detectar patrones y fronteras que los investigadores podrían pasar por alto, revelando la organización del cerebro con un nivel de detalle que habría llevado décadas de trabajo manual. Los mismos métodos pueden aplicarse a otros órganos y tejidos, incluidos tumores cancerosos, abriendo nuevas vías para comprender enfermedades y desarrollar tratamientos. Otro avance llegó desde University College London, donde investigadores desarrollaron un algoritmo capaz de identificar tipos de neuronas por sus firmas eléctricas con un 95% de precisión.
Durante décadas, los neurocientíficos han podido registrar la actividad eléctrica de las neuronas, pero no sabían con certeza qué tipo de neurona estaban registrando sin marcadores genéticos o técnicas de tinción. Este nuevo enfoque entrena a la IA para reconocer patrones sutiles en los estallidos eléctricos de cada tipo celular, en la práctica, enseñar a una máquina a leer el código neural. Las implicaciones para interfaces cerebro-computadora y tratamientos de trastornos como la epilepsia son profundas, aunque los investigadores advierten que pasarán años antes de que sea una herramienta clínica. Pero la IA no solo acelera la investigación, se está integrando en las herramientas y flujos de trabajo cotidianos. Gartner predice que, para finales de 2025, el 75% de las empresas pasará de pilotos de IA a operaciones a escala, señalando una expansión masiva de la infraestructura de datos y analítica. Los agentes de IA autónomos o semiautónomos, entidades de software capaces de percibir su entorno, tomar decisiones y actuar, están pasando de la teoría a la práctica. No son los chatbots de hace 5 años, limitados a respuestas guionadas. Son sistemas que pueden manejar tareas complejas, analizar contratos legales, gestionar cadenas de suministro, escribir y depurar código, e incluso ofrecer orientación médica personalizada. El auge de los agentes de IA plantea preguntas que van más allá de la tecnología. Si un agente comete un error que causa daño, ¿quién es responsable? ¿El desarrollador, la empresa que lo desplegó, o el usuario que confió en él? A finales de 2025, una demanda en Colorado llevó estas cuestiones al primer plano cuando unos padres alegaron que un chatbot había contribuido al suicidio de su hijo adolescente simulando conversaciones emocionalmente manipuladoras. El caso podría resultar pivotal para definir la responsabilidad legal de los sistemas de IA y las obligaciones éticas de las compañías que los construyen. A medida que la IA se vuelve más capaz y se integra en ámbitos sensibles, salud mental, educación, relaciones personales, la sociedad deberá afrontar preguntas sobre confianza, responsabilidad y límites adecuados. También está la cuestión de hacia dónde se dirige la propia IA. Los modelos de lenguaje actuales se entrenan con enormes cantidades de texto de Internet, aprendiendo patrones que les permiten generar respuestas coherentes y útiles. Pero no comprenden realmente lo que dicen. Carecen de sentido común, cometen errores fácticos, pueden ser engañados por entradas adversarias y, a veces, producen afirmaciones seguras pero incorrectas, las llamadas alucinaciones. La próxima generación de sistemas tendrá que superar estas limitaciones, incorporando mejor razonamiento, capacidad de verificación de sus propios resultados y quizá algún grado de entendimiento que vaya más allá del simple reconocimiento de patrones. Algunos investigadores creen que el camino está en la IA compuesta, combinar múltiples modelos especializados, cada uno experto en una tarea, con software tradicional y bases de datos estructuradas, en lugar de depender de un único gran modelo. Otros piensan que el avance vendrá de mejores métodos de aprendizaje o de una integración más estrecha con la robótica, darle cuerpo y retroalimentación sensorial para que aprenda del mundo físico como lo hacemos los humanos. Crece el interés en la computación neuromórfica, diseñar chips que imiten la arquitectura del cerebro, con el potencial de ofrecer una IA más eficiente y capaz que los sistemas digitales actuales. Si cual sea la dirección, está claro que aún estamos en las primeras etapas de entender qué puede y qué no puede hacer esta tecnología, y lo que significará para la sociedad.
La emoción está justificada. El potencial es real. Pero también lo son los desafíos y los riesgos. A medida que creamos IA más poderosa, debemos cultivar también la sabiduría para usarla con responsabilidad. Esa misma necesidad de sabiduría se aplica a otro ámbito, donde podría estar cambiando nuestra comprensión más fundamental de la realidad, los componentes misteriosos que parecen constituir la mayor parte del universo. Durante casi un siglo, los cosmólogos han sostenido que el cosmos está hecho mayoritariamente de cosas que no podemos ver. La materia ordinaria, la de estrellas, planetas y personas, representa solo alrededor del 5% de la energía masa total del universo. Aproximadamente un 27% sería materia oscura, invisible pero detectable por sus efectos gravitatorios en las galaxias. El 68% restante sería energía oscura, una fuerza aún más enigmática que parece acelerar la expansión del universo. Juntas, materia y energía oscuras dominan el presupuesto cósmico, moldeando la estructura y el destino de todo lo existente. ¿Y si no existieran? En octubre de 2025, el físico Rajendra Gupta, profesor adjunto en la Universidad de Ottawa, propuso una alternativa radical. En lugar de llenar el universo con partículas invisibles y fuerzas inexplicadas, Gupta sugiere que las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluida la gravedad, podrían estar debilitándose lentamente a medida que el universo envejece. Si es cierto, los fenómenos que atribuimos a materia y energía oscuras podrían ser ilusiones, artefactos de aplicar leyes físicas constantes en un cosmos donde esas leyes cambian gradualmente. La idea es tan simple como profunda. Asumimos que la intensidad de la gravedad hoy es la misma que hace 1.000 millones de años, y que lo será dentro de otro 1.000 millones. ¿Y si esa suposición fuera errónea? Si la gravedad hubiera sido un poco más fuerte en el pasado y más débil en el futuro, las galaxias distantes parecerían rotar más rápido de lo esperado por la materia visible, imitando los efectos de la materia oscura. La aparente aceleración de la expansión cósmica podría ser también una ilusión, el efecto de una gravedad cambiante en lugar de una energía oscura desconocida. En tal modelo no se requieren sustancias exóticas invisibles, sino constantes que evolucionan con el tiempo, un universo donde las reglas mismas cambian mientras el espacio evoluciona. No es la primera vez que alguien propone modificar las leyes para eliminar la necesidad de materia y energía oscuras. La dinámica newtoniana modificada, MOND, existe desde hace décadas y puede explicar con éxito las curvas de rotación galáctica sin invocar a los oscuros. Kármán fracasa en escalas mayores, el comportamiento de cúmulos de galaxias o los patrones observados en el fondo cósmico de microondas. El enfoque de Gupta, al que llama CCCI, intenta ofrecer una explicación unificada para escalas galácticas y cósmicas introduciendo un parámetro que cambia con el tiempo y con la densidad local de materia. Su modelo puede reproducir tanto las curvas de rotación como la aceleración cósmica sin añadir nuevas sustancias al universo. El momento de su propuesta es sugerente, coincidiendo con otras pistas de que algo podría andar mal en nuestro modelo cosmológico estándar. Datos del Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, publicados en abril de 2025, sugieren que la energía oscura podría no ser constante, que estaría debilitándose o evolucionando de maneras que el modelo estándar no explica bien. Si la energía oscura está cambiando, nuestras teorías deben adaptarse, y,
una vez que empiezas a cuestionarlas, es legítimo preguntar si la energía oscura tal como la imaginamos existe realmente. Mientras tanto, los experimentos en busca de partículas de materia oscura siguen sin hallazgos. El detector Audio-X-Zeppelin, el experimento más sensible construido hasta la fecha, lleva años funcionando y no ha encontrado nada. Cada resultado nulo estrecha más el rango de lo que la materia oscura podría ser, eliminando poco a poco vastas regiones del espacio teórico. Cada vacío empuja las explicaciones restantes hacia lo exótico y lo menos probable. Algunos físicos empiezan a preguntarse si no estaremos buscando algo que no está ahí, como los antiguos astrónomos que añadían epiciclos para mantener la ilusión de un universo geocéntrico. Aún así, abandonar materia y energía oscuras no es sencillo. Estos conceptos explican mucho: por qué rotan como rotan las galaxias, por qué se mantienen unidos los cúmulos, donde ocurre el lente gravitacional, y por qué el fondo cósmico de microondas presenta el patrón de manchas frías y calientes que observamos. Cualquier teoría alternativa debe explicarlo todo al menos igual de bien, idealmente, mejor. El modelo de Gupta es un paso en esa dirección, pero deberá superar pruebas rigurosas contra el espectro completo de datos cosmológicos antes de considerarse un rival serio del estándar. Eso, en sí mismo, ilustra la belleza de la ciencia: nunca termina. Cada respuesta abre nuevas preguntas, cada certeza acaba enfrentando un desafío. A veces, los descubrimientos más revolucionarios no provienen de encontrar algo nuevo, sino de reconocer que lo que creíamos saber estaba incompleto. Mientras los científicos debaten la naturaleza del cosmos y los ingenieros construyen ordenadores cuánticos y reactores de fusión, otra revolución, más silenciosa, avanza: la forma en que la humanidad sale más allá del cielo. El 8 de octubre de 2025, Blue Origin realizó su 15ª misión de turismo espacial. Los pasajeros experimentaron unos minutos de ingravidez, vieron la curvatura de la Tierra contra la negrura del espacio y regresaron sanos y salvos. Para ellos, fue probablemente una experiencia transformadora, un cambio de perspectiva que los astronautas llaman el efecto de visión global, Overview Effect. Para la industria espacial, fue otro vuelo de rutina, parte de lo que rápidamente se convierte en una operación comercial normal. Esa normalización del acceso al espacio es notable si miramos el panorama general. No hace mucho, el vuelo espacial era dominio exclusivo de agencias gubernamentales y astronautas de carrera, personas que entrenaban durante años y superaban procesos de selección extenuantes. Hoy, empresas privadas llevan pasajeros de pago. Y aunque el costo sigue siendo astronómico para la mayoría, disminuye a medida que mejora la tecnología y crece la competencia. SpaceX revolucionó los lanzamientos con cohetes reutilizables, reduciendo drásticamente el costo de alcanzar la órbita. Blue Origin desarrolla sus propios sistemas reutilizables. Otras compañías trabajan en aviones espaciales, hoteles orbitales, alunizadores y conceptos de misiones a Marte. La infraestructura que se construye hoy no es solo para turismo. Sienta las bases de un futuro en el que la humanidad se vuelva multiplanetaria. Starship de SpaceX, el cohete más grande y potente jamás construido, está diseñado para transportar carga y personas a la Luna y Marte. El programa Artemis de la NASA pretende volver a la superficie lunar y establecer una presencia sostenible allí, banco de pruebas para tecnologías de misiones más largas.
China construye su propia estación espacial y ha anunciado planes para una base lunar. India, Japón y varios países europeos desarrollan capacidades propias. Toda esta actividad plantea una pregunta más profunda: ¿qué haremos cuando lleguemos? El espacio es implacable, sin aire, sin agua, oscilaciones extremas de temperatura, radiación solar y cósmica. Construir hábitats capaces de sostener la vida requerirá resolver desafíos en soporte vital, agricultura, manufactura y medicina. Necesitaremos extraer recursos de asteroides, de la Luna o de Marte, ya que lanzar todo desde la Tierra es inviable para asentamientos a largo plazo. Necesitaremos energía, probablemente solar, complementada con pequeños reactores nucleares. Y deberemos abordar los desafíos psicológicos de la soledad, el encierro y la distancia del hogar. Pero quizá la mayor pregunta sea: ¿por qué hacerlo? Las respuestas pragmáticas incluyen la extracción de recursos, el descubrimiento científico y asegurar la supervivencia a largo plazo de la humanidad expandiéndose más allá de un único planeta. Vulnerable a asteroides, supervolcanes u otras amenazas existenciales. Las respuestas inspiradoras apuntan a la curiosidad y al ímpetu humano por explorar, el mismo que llevó a nuestros antepasados a salir de África y poblar los continentes, que empujó a exploradores a cruzar océanos y que impulsa a los científicos a mirar más hondo en los misterios de la naturaleza. El espacio es la frontera definitiva, no porque esté vacío, sino porque es vasto, en gran parte desconocido y lleno de posibilidades apenas imaginables. Y la exploración espacial no está separada de los otros avances científicos discutidos. Los ordenadores cuánticos podrían optimizar trayectorias o habilitar nuevas comunicaciones interplanetarias. Los reactores de fusión podrían alimentar propulsión rápida que reduzca el viaje a Marte de meses a semanas. La inteligencia artificial será esencial para soporte vital complejo, navegación autónoma y análisis de masivos volúmenes de datos. La búsqueda de biofirmas en Marte o en las lunas de Júpiter informa cómo buscamos vida más allá de la Tierra. Todo está interconectado. El universo no está hecho de partes aisladas, sino de relaciones, patrones que se repiten en escalas, principios que resuenan de un dominio a otro. La química de un cometa nos dice cómo se forman los planetas. El comportamiento de un ordenador cuántico revela verdades sobre la naturaleza de la realidad. Un reactor de fusión refleja los procesos que encienden las estrellas. Y una empresa privada hace un poco más posible que los humanos se conviertan en ciudadanos del sistema solar y no solo en habitantes de un único mundo. El progreso es no lineal. No sucede ordenadamente, un campo a la vez. Ocurre por polinización cruzada, ideas nacidas en un contexto que encuentran aplicación inesperada en otro, equipos de disciplinas distintas colaborando en problemas demasiado complejos para una sola perspectiva. Los avances de 2025. En computación cuántica, energía de fusión, exploración de Marte, IA, cosmología, neurobiología y vuelos espaciales, no son historias aisladas. Son capítulos de una narrativa mayor sobre el potencial humano y la curiosidad. Comenzamos con un asteroide que pasó inadvertido en la noche y un cometa que crece en brillo en el cielo de octubre, dos recordatorios de que el universo es dinámico, y de que nuestro lugar en él es a la vez pequeño y significativo. Vimos un planeta distante formando lunas a partir de un disco de gas y polvo,
un proceso que refleja cómo nuestra propia Luna llegó a orbitar la Tierra hace miles de millones de años. Observamos ordenadores cuánticos alcanzar complejidades que pronto podrían resolver problemas más allá de la computación clásica, y reactores de fusión sostener plasma el tiempo suficiente como para insinuar un futuro alimentado por las mismas reacciones que encienden las estrellas. Examinamos una roca en Marte que podría, solo podría, contener indicios de vida más allá de la Tierra, aunque la pregunta sigue abierta. Vimos a la IA cartografiar el cerebro, simular proteínas y obligarnos a repensar la autonomía, la responsabilidad y la naturaleza de la conciencia. Consideramos la posibilidad de que la materia y la energía oscuras, las sustancias invisibles que se cree dominan el cosmos, puedan no existir, que el universo que creemos conocer descanse sobre ecuaciones incompletas. Y señalamos cómo el viaje espacial se vuelve discretamente más accesible, aún no común, pero avanzando en esa dirección, paso a paso. Cada uno de estos avances conlleva incertidumbre. Los ordenadores cuánticos pueden encontrarse con nuevos obstáculos que retrasen su utilidad. Los reactores de fusión pueden resultar más difíciles de comercializar de lo que esperan los optimistas. Las biofirmas marcianas podrían ser geológicas, no biológicas. La IA podría estancarse o requerir avances que aún no imaginamos. Las cosmologías alternativas podrían fallar al explicar las observaciones tan bien como el modelo actual. Y la exploración espacial podría seguir siendo dominio de gobiernos y millonarios más tiempo del que quisiéramos. Pero incertidumbre no es futilidad. Es el espacio donde ocurre el descubrimiento, donde crece la comprensión, donde las ideas se contrastan con la realidad y se afinan cuando fallan. La ciencia no es un conjunto de hechos, es un proceso, una forma de preguntar y refinar respuestas. Y las preguntas que formulamos ahora están entre las más profundas jamás planteadas. ¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo comenzó la vida? ¿Podemos dominar la energía de las estrellas? ¿Qué es la conciencia? ¿Estamos solos? ¿Cómo aseguramos que las tecnologías que creamos sirvan para elevar y no para dañar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y está bien. Si las tuvieran, quizá no valdría la pena hacerlas. El valor está en la búsqueda, en el conocimiento que ganamos, en las herramientas que inventamos para ver más lejos, y en cómo cambia nuestra perspectiva a medida que aprendemos. Hace 100 años, no sabíamos que el universo se expandía. Hace 50, no habíamos enviado rovers a Marte ni descubierto planetas alrededor de otras estrellas. Hace 25, los ordenadores cuánticos eran curiosidades de laboratorio y la IA apenas podía reconocer dígitos manuscritos. El ritmo del cambio se acelera, impulsado por avances acumulativos en cómputo, materiales, instrumentación y comprensión. ¿Qué traerá la próxima década? Si la fusión se vuelve viable comercialmente, la energía abundante podría transformar la civilización, sacando a miles de millones de la pobreza y habilitando proyectos que hoy parecen imposibles. Si la computación cuántica madura, podría revolucionar el descubrimiento de fármacos, la ciencia de materiales y la criptografía, reconfigurando industrias y geopolítica. Si confirmamos biofirmas en Marte o en la atmósfera de un exoplaneta, sería uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, prueba de que la vida no es exclusiva de la Tierra. Si la IA sigue evolucionando, podría convertirse en un socio real en el descubrimiento científico, generando hipótesis,
diseñando experimentos y analizando datos a escalas más allá de la capacidad humana. Y si el acceso al espacio continúa expandiéndose, los recursos y el conocimiento del sistema solar podrían convertirse en una herencia compartida, disponible para futuras generaciones de formas que apenas empezamos a imaginar. Pero estas oportunidades vienen con riesgos. La tecnología es una herramienta, y las herramientas pueden usarse para el bien o para el mal. Los ordenadores cuánticos podrían romper la encriptación que protege desde cuentas bancarias hasta comunicaciones militares. La energía de fusión, si se arma, podría causar devastación. La IA podría amplificar sesgos, destruir empleos o usarse de maneras que mermen el florecimiento humano. Y una exploración espacial descuidada podría propagar contaminación, destruir sitios científicos irreemplazables o profundizar la desigualdad. Superar estos riesgos requiere algo más que habilidad técnica. Exige sabiduría, ética y previsión, la disposición a preguntar no solo qué podemos hacer, sino qué deberíamos hacer. Requiere voces diversas en la toma de decisiones, transparencia sobre riesgos e incertidumbres y humildad ante los límites de nuestra comprensión. Los científicos e ingenieros que empujan las fronteras del conocimiento son muy conscientes de esta responsabilidad, aunque el debate público a menudo oscile entre extremos, ver la tecnología como salvación o condena. La verdad es más matizada. La tecnología en sí no es buena ni mala. Amplifica la intención y la capacidad humanas. En las manos correctas, con los objetivos adecuados, puede resolver problemas, reducir el sufrimiento y ampliar las oportunidades. En manos equivocadas, o con metas cortoplacistas, puede dañar. Nuestra tarea es construir sistemas, instituciones y culturas que la guíen hacia lo primero, y lejos de lo segundo. Y esa tarea nos pertenece a todos, no solo a científicos y responsables políticos. Y aquí estamos, en octubre de 2025, mirando cometas que se vuelven más brillantes, leyendo sobre entrelazamiento cuántico, siguiendo récords de confinamiento de plasma y posibles biofirmas marcianas, mientras el universo continúa su antigua danza. Nacen y mueren estrellas. Galaxias colisionan. Cometas caen hacia el Sol. Lunas se condensan a partir de anillos de polvo. Y la vida, al menos en un pequeño mundo azul, ha aprendido a mirar hacia afuera y a hacer preguntas, a construir herramientas que extienden nuestros sentidos y comprensión, y a soñar con un futuro en el que los límites de lo posible se expandan más allá del reconocimiento. Gracias por acompañarme en este recorrido por los últimos descubrimientos y avances. Si disfrutaste esta exploración, considera dar me gusta y suscribirte para seguir conectado mientras la ciencia continúa desvelando los misterios del universo. El trabajo de comprender nuestro cosmos nunca termina. Cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas esperando justo más allá del horizonte. Como siempre, toda la información presentada aquí tiene fines educativos y se basa en la investigación y comprensión actuales, que siguen evolucionando. Sigue mirando hacia arriba. Sigue preguntando. Y recuerda, todos formamos parte de esta vasta historia en desarrollo. Hasta la próxima, desde donde sea que escuches, y sea la hora que sea, buenas noches.